vamos con el resumen semanal de Valle Salvaje por tramas, que yo sé que este formato os gusta porque nos permite poner un poco de orden en todo lo que ha pasado, ver qué historias han avanzado de verdad, cuáles siguen girando sobre sí mismas y, sobre todo, cuáles podemos ir cerrando ya con un check. Que a nosotras, cuando una trama se cierra, nos gusta hacer así, check, y quedarnos tranquilas aunque solo sea durante 5 minutos. Porque luego ya sabéis que esta serie siempre abre otras 3 cosas nuevas. Y la gran trama de la semana, sin ninguna duda, ha sido la boda de Matilde y don Atanasio. Llevábamos una eternidad con esta historia. Preparativos, dudas, tensiones, retrasos, caras largas, amenazas alrededor y esa sensación constante de que la boda no terminaba de llegar nunca. Pues bien, ya llegó, ya la vimos, ya pasó. Y yo aquí os digo una cosa muy clara. La gran trama de la boda, como trama central, ya la podemos cerrar con un check. Luego puede haber consecuencias, puede haber reproches, puede haber coletazos, puede haber escenas posteriores. Sí, pero lo que era la gran pregunta de si se iban a casar, de si íbamos a salir de este bucle, ya está resuelta. Boda celebrada, check. Y además Matilde sale muy reforzada de todo esto. No solo porque consigue casarse, no solo porque tiene por fin su momento, no solo porque la vemos feliz y reluciente, sino porque además demuestra una vez más la clase de persona que es. Perdona a Martín, se coloca por encima de la traición, no entra en el barro y consigue llegar a su boda con una paz bastante mayor de la que cabía esperar viendo cómo estaba todo el panorama. Y por eso yo os diría que, enlazado con la boda, hay otra trama que también sale esta semana muy encarrilada, que es precisamente la de Matilde y Martín. Porque sí, seguramente quede algún resto emocional, seguramente algún matiz, seguramente alguna conversación más, pero la gran crisis entre ellos, tal y como se nos había planteado, queda bastante resuelta. Matilde sabe lo que pasó, decide perdonar y decide no instalarse en el rencor. Así que aquí yo pondría un check de esos con asterisco, por si dentro de 2 semanas a los guionistas les da por remover otra vez el asunto. Pero a día de hoy esta historia está prácticamente cerrada. Y, de nuevo, con Matilde quedando como el personaje más noble del valle. Porque es que, sinceramente, el corazón que tiene esta mujer no lo tiene nadie. Ahora bien, donde no podemos poner ningún check, ni de lejos, es en todo lo que tiene que ver con Luisa, Petra, Pura y el bebé. Porque esta trama sigue abierta, sigue viva y sigue avanzando. Sí, pero avanzando a un ritmo desesperante. Esta semana hemos tenido a Luisa escuchando el llanto, yendo a la cabaña, volviendo a la cabaña, intentando acercarse de otra manera, siendo expulsada otra vez, contándoselo a Bárbara, arrastrando a Bárbara dentro de la historia y, aún así, la sensación que queda es que seguimos en un punto muy parecido al de hace varios días. Ha habido movimiento, pero no un salto real. Ha habido ruido, pero no una revelación de verdad. Y lo peor para Luisa no es solo que la trama esté avanzando poco. Lo peor es el precio que está pagando. Porque cada vez está más sola. Alejo la mira con más distancia. Bárbara empieza a verla como alguien desequilibrada o como mínimo, como alguien que ya no sabe medir. Y la casa pequeña empieza a mirarla con desconfianza. Es decir, esta obsesión o esta necesidad de sacar la verdad está teniendo un coste personal muy alto. Así que aquí no hay check, aquí no hay cierre y aquí no hay paz. Aquí lo único que hay es una historia que sigue abierta y que sinceramente la semana que viene necesita dar un paso de verdad, porque si no, ya no será tensión, será repetición. Y muy pegada a esta historia está la de Luisa y Alejo, que tampoco levanta cabeza. Cada vez que una piensa que quizá, ahora sí, que quizá pueden entenderse, que quizá pueden volver a estar del mismo lado, pasa algo y se vuelven a separar. Esta semana otra vez reproches, otra vez distancia, otra vez frustración. Y a mí esto me da rabia, porque siento que es una relación que podría dar muchísimo más si la serie les dejara remar juntos durante un tiempo.
pero ahora mismo están atascados, así que tampoco hay check aquí. La pareja sigue en el barro y sin visos de salir rápido. Y si cambiamos de frente y nos vamos a la gran política del Valle, entonces aquí sí que ha habido un movimiento potente esta semana, porque lo de don Hernando ya ha dejado de ser una presencia inquietante para convertirse en una amenaza completamente activa. Primero lo vemos alineándose con José Luis, luego entrando en el juego sucio, luego enfrentándose a Dámaso, luego dejándose intoxicar por Enriqueta y finalmente todo apunta a que ya ha empezado a mover ficha de verdad contra la casa pequeña. Y aquí yo os diría una cosa, si hay un check importante esta semana, aunque no sea de una trama cerrada sino del final de una etapa, es este. La paz entre la casa grande y la casa pequeña se ha terminado. Check. Se acabó la tregua. Se acabó esa sensación de equilibrio raro que todavía podía sostenerse. Ahora ya no. Ahora estamos entrando otra vez en fase de hostilidades, pero con una diferencia importante, y es que esta vez la casa grande tiene a don Hernando metido hasta el fondo en la batalla, y eso cambia muchísimo las cosas, porque José Luis solo ya era una cosa. José Luis con don Hernando detrás es otra completamente distinta, y eso puede hacer muchísimo daño, sobre todo porque Dámaso, que hasta ahora había sido una especie de gran contrapeso, empieza a tener enfrente a alguien que no solo tiene poder, sino también una implicación personal clarísima. Porque si algo nos ha dejado también esta semana es la sensación de que lo de don Hernando con Enriqueta ya no puede leerse como simple cortesía o simple protección por alianza familiar. No, aquí hay algo más, o por lo menos hay una intensidad que empieza a ser demasiado llamativa para pensar que no pasa nada. Enriqueta manipula, llora, cuenta su versión, mete veneno, hace de víctima y consigue que don Hernando entre al trapo una y otra vez. Y él responde con una desproporción enorme. Se encara con Dámaso, lo amenaza, se lo toma todo como algo personalísimo y da la sensación de que cualquier daño que reciba Enriqueta, él lo vive como propio. Así que no, esta trama no está cerrada, ni muchísimo menos. Pero sí creo que esta semana nos ha confirmado que ahí hay materia de verdad. Y además Enriqueta está en un punto magnífico como personaje, porque es incómoda, porque muchas veces cae mal, pero cada vez que aparece mueve cosas. Y eso, en una serie diaria, vale oro. De hecho, otra de las historias que claramente se ha ido cocinando esta semana alrededor de Enriqueta es la de Evaristín, porque una vez puede ser casualidad, 2 veces ya no. Nos vuelven a insistir con Enriqueta mirando al niño, con esa sensación de que algo le remueve, con esa idea de reconocimiento o de asociación que no está puesta ahí porque sí. Y por eso yo aquí tampoco pondría un check, pero sí diría que oficialmente ya estamos ante una trama detectada. Ya no es una paranoia nuestra, ya no es una teoría montada en el aire. La serie está sembrando algo y lo está haciendo de forma bastante evidente. La pregunta ya no es si esta historia va a tener recorrido. La pregunta es cuánto van a tardar en decidirse a moverla de verdad. Y en paralelo sigue creciendo también todo lo que rodea a Mercedes, Enriqueta y la muerte de Domingo. Esa conversación incómoda de arranque, esas medias acusaciones, ese paso atrás de Enriqueta cuando ve que Mercedes no le compra el juego, ese silencio tenso, y luego toda la información que empieza a reaparecer sobre el pasado, sobre Bernardo, sobre la primera acusación, sobre cómo se desvió la atención hacia otros culpables. Aquí seguimos claramente en fase de acumulación de tensión. No está cerrada, no tiene check, pero sí es una trama que esta semana gana peso y da la sensación de que, aunque todavía no estalle, cada vez está más cerca de hacerlo. Otra historia que ha tenido bastante presencia, aunque con un tono distinto, es la de Rafael y el futuro de María. Y aquí sí os diría que tenemos otro check parcial bastante claro, porque el gran tema del acuerdo de dejar atado quién se haría cargo de María si a Rafael le pasase algo, esta semana queda bastante resuelto. Rafael habla, firma, deja claro que quiere que Bárbara sea quien cuide de la niña,
y José Luis se queda otra vez fuera de sitio, protestando, intentando inventarse títulos y autoridad donde ya no la tiene. Así que la parte del acuerdo, la parte de dejar las cosas ordenadas, yo sí la cerraría con un check. Ahora bien, lo que no podemos cerrar es la sospecha que deja todo esto. Porque cuando una serie empieza a insistir tanto en qué pasaría si a Rafael le ocurre algo, pues una se pone nerviosa. Y con razón. Así que el trámite queda atado, sí, check. Pero la alarma alrededor de Rafael sigue encendida. Y luego tenemos a Victoria, que esta semana ha hecho exactamente lo que mejor sabe hacer, que es perder una batalla sin dar nunca la sensación de haber renunciado a la guerra. Sale tocada de la boda, se nota que está en horas bajas, se la ve desplazada, contrariada, dolida, pero no tarda nada en rehacerse lo suficiente como para ir a amenazar a Matilde. Y eso es muy Victoria, así que no. Aquí no hay check de cierre ni por asomo. Victoria no es una trama que se cierre. Victoria es una amenaza en conserva, esperando el momento para volver a explotar. Y además sigue teniendo ese contraste tan interesante con María, porque cada vez que la vemos con la niña aparece una versión mucho más dulce, mucho más luminosa, casi otra persona. Y una no puede evitar preguntarse qué le costaría ser un poco más esa Victoria y un poco menos la otra con el resto del mundo. Así que, si hago balance general de la semana, yo os diría que los grandes checks serían estos. Checa la boda de Matilde y don Atanasio, porque la gran trama de la boda ya ha quedado cerrada. Check bastante claro a la reconciliación entre Matilde y Martín, aunque sea con ese pequeño asterisco por si la serie decide removerlo más adelante, y checa el acuerdo sobre María, porque esa parte sí queda bastante atada. Y ahora viene la parte que más me interesa, porque si algo nos ha dejado esta semana, también son muchas cosas en el aire. Se nos queda en el aire hasta dónde va a llegar Luisa con la historia del bebé y cuánto tiempo más va a tardar esa trama en dar un paso de verdad. Se nos queda en el aire si Bárbara va a terminar creyéndose algo de lo que Luisa dice o si, por el contrario, va a colocarse ya definitivamente en el lado de pensar que ha perdido por completo el norte. Se nos queda en el aire qué va a hacer de verdad don Hernando contra Dámaso y hasta dónde va a llegar esta nueva guerra entre casas ahora que ya no hay frenos. Se nos queda en el aire qué es exactamente lo que siente o lo que mueve a don Hernando con Enriqueta, porque aquí ya hay una implicación que no parece casual. Se nos queda en el aire toda la historia de Enriqueta y Evaristín, que cada vez huele más a trama de largo recorrido. Se nos queda en el aire la sombra de Domingo, Mercedes y todo lo que todavía no se ha dicho del pasado. Se nos queda en el aire si lo de Rafael es simplemente previsión o si nos están preparando una desgracia. Y se nos queda en el aire, por supuesto, cuándo y cómo Victoria va a devolver el golpe. Así que dejadme en comentarios dos cosas. La primera, ¿qué trama de esta semana le ponéis vosotras check sin ninguna duda? Y la segunda, ¿cuál se os está haciendo ya más pesada o más atascada? Porque yo tengo alguna bastante clara. Y dicho esto, una se despide. Os mando un abrazo muy fuerte. Y que paséis una feliz Semana Santa. Tengo una herida que no sana con el tiempo.